En esta presentación vamos a hablar sobre lo que es la investigación cualitativa. Para esto vamos a tener una breve introducción de lo que corresponde a esta temática. Y en principio vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la investigación cuantitativa, la cual se obtiene a través de la aplicación de cuestionarios o encuestas, tal como la encuesta nacional de salud y nutrición que se hace periódicamente en nuestro país. Este es un ejemplo de investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa generalmente nos da información de cuánto o de la cantidad en la que se está presentando un fenómeno. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 reporta que la prevalencia nacional de intento de suicidio en adolescentes en nuestro país fue del 3.9%. Este es un ejemplo de lo que nos da la investigación cuantitativa. En contraparte, la investigación cualitativa nos da respuesta al por qué, es decir, nos da una mejor comprensión del fenómeno, no en cantidad, sino en profundización de la comprensión. Hablando del mismo fenómeno del intento de suicidio en adolescentes, investigadoras han aportado información sobre qué hay detrás de los intentos de suicidio de los adolescentes, y lo que reportan es que hay una serie de situaciones como violencia familiar o social, adicciones, abuso sexual, redes comunitarias frágiles, entre otros. Entonces, esto es solamente como para identificar la forma en la que se acerca a los fenómenos, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no utiliza cuestionarios, utiliza otra serie de técnicas que ahora vamos a revisar. Ahora sí vamos ya a entrar de lleno en lo que sería la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene varios componentes. Ahora solo me voy a detener en algunos de ellos. Tiene distintas aproximaciones, métodos. No voy a hablar de todos, solo me voy a enfocar en estos 4 que están aquí y cuál es la base conceptual de cada una de los métodos que estoy presentando. El método de la fenomenología está basada o se basa en reflexiones de la experiencia que viven las personas, cuál es la perspectiva del mundo y cuáles son los significados que le atribuyen a lo que realizan. La etnografía tiene sus orígenes dentro de la antropología y, por supuesto, está basada en la teoría de las culturas. La etnociencia está basada en la teoría de las culturas y en la etnociencia. La teoría fundamentada está basada en el interaccionismo simbólico, que tiene que ver con las interacciones, las interrelaciones que establecemos las personas en las distintas áreas en las que nos desenvolvemos. Otro componente de la investigación cualitativa son las técnicas, es decir, cómo vamos a recoger la información. Hay varias técnicas, entre ellas estoy señalando las entrevistas, la observación, y la observación va de la mano con lo que sería el registro etnográfico, los grupos focales y los grupos de discusión. Para esta presentación solo voy a abordar lo que serían las 2 primeras, es decir, las entrevistas, la observación y registro etnográfico. En principio voy a ir desarrollando lo que es la técnica de las entrevistas. Y vamos a hablar de algunos tipos de entrevistas. Vamos a hablar de 3 de ellas: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada.
Lo que hace la diferencia entre una u otra tiene que ver con el grado de libertad con la que se mueve el entrevistador y el informante, y el nivel de profundidad que se alcanza con la entrevista. Las entrevistas de uno u otro tipo lo que recogen son los significados y las motivaciones que tienen las personas acerca del fenómeno que estamos estudiando. Vamos ahora a ir viendo características de cada una de estas entrevistas. La entrevista estructurada es una entrevista que ya está preestablecida con preguntas específicas y que tiene ya un conjunto de categorías de respuesta. No es un cuestionario, es una entrevista, pero que cuando la estamos aplicando ya hacemos preguntas y estamos suponiendo por dónde van a estar las respuestas. Y las respuestas ya están registradas de antemano de acuerdo a códigos determinados. A todos los informantes, es decir, a aquellos a quienes se les está haciendo la entrevista, se les hace el mismo conjunto de preguntas. La entrevista estructurada tiene un carácter rígido, definido y directo, y por tanto esta entrevista tiene un nivel de profundidad muy limitado. Se controla el ritmo de la entrevista y se hace en lugares estratégicos en donde están los informantes, puede ser el hogar, la oficina, hospitales. La entrevista semiestructurada es una combinación de lo que sería la entrevista estructurada que vimos previamente y la no estructurada, que es una entrevista en profundidad. En esta entrevista semiestructurada, el entrevistador mantiene la conversación sobre un tema en particular y le da al informante el espacio y la libertad suficiente para definir el contenido de la conversación. Pero el entrevistador le va dirigiendo la entrevista sin darle tanto grado de libertad. Ahora, la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada tiene un alto grado de libertad y de profundidad. Es flexible, la secuencia y el tipo de preguntas es abierto y es libre, o sea, es decir, no se le va guiando como para el tipo de respuesta que estamos considerando recibir. Se crea una atmósfera de tolerancia, de aceptación y de comprensión. El papel del entrevistador es más un papel de receptor pasivo, pero que ofrece estímulos para el desenvolvimiento libre del informante durante la conversación. Se da en contextos informales, espontáneos, y se puede realizar en los lugares en donde los informantes desarrollan las actividades de la vida diaria. Continuando con la entrevista no estructurada, diríamos que esta es la entrevista de etnografía clásica y está diseñada para encontrar a la gente en los sitios en los que ellos viven, y no se decide de antemano las preguntas y se parte de un proceso de observación participante que se lleva a cabo en el lugar en donde la gente vive. La entrevista no estructurada, por tanto, es una entrevista en profundidad que puede hacerse tanto de manera individual con una sola persona o con un grupo de personas. Generalmente la entrevista no estructurada no se hace en una sola ocasión. Hay una serie de encuentros repetidos que se hacen con el informante o los informantes. Hay una lista general de áreas por cubrir en la entrevista y se van abordando en los distintos encuentros que se tienen. Se crea una atmósfera confortable para que el informante hable libremente. Esto es lo que le da a la entrevista no estructurada un nivel de profundidad tal que por eso se le llama entrevista en profundidad. ¿Cuáles son los elementos de las entrevistas que tenemos que considerar cuando hemos decidido o elegido este tipo de técnica? Por un lado es
La selección del tipo de entrevista que vamos a hacer, es decir, si va a ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. ¿Quiénes van a ser los informantes? Generalmente cuando pensamos en los informantes, sí tienen que ser aquellas personas conocedoras de una problemática o de un fenómeno, o que bien son parte del fenómeno. Por ejemplo, con lo que yo señalaba al principio, el ejemplo del intento de suicidio. Claramente aquí tendríamos que seleccionar a adolescentes porque nos interesa que ese grupo de población, que es quien tiene ahora los mayores intentos de suicidio. Pero además de seleccionar a los adolescentes, tendríamos que seleccionar a aquellos adolescentes que ya se ha reportado que han tenido algún intento de suicidio. Entonces, a eso se refiere esta con la selección de los informantes. La selección de los informantes, por tanto, es clave, ¿no? Y luego, la identificación de la información de interés. Previamente tenemos como equipo de investigación, o el investigador tiene que identificar cuáles son las áreas de interés que nos interesa abordar, y por tanto tenemos que hacer un eje, una guía de entrevistas con ejes temáticos, o sea, es decir, una guía de entrevista, pero que vaya señalando cuáles son los ejes temáticos que vamos a abordar. Iniciar la entrevista, establecer un rapport entre el investigador y el informante. Esto es clave para que realmente fluya la conversación. Completar la entrevista y cerrar la entrevista, sobre todo si pensamos que vamos a hacer una entrevista, estructurada, pues agradecer por el tiempo y la información que nos ha proporcionado, pero si vamos a hacer una entrevista no estructurada, señalarle al informante que si tendrá la disponibilidad para que le volvamos a ver en otros momentos. Esa sería la parte de cerrar la entrevista. Ahora vamos a pasar a otra de las técnicas, que es la observación o el registro etnográfico. La observación puede ser participante y no participante. Aquí vamos a enfocarnos en la observación participante y el registro etnográfico. Cuando decimos que la observación y el registro van unidos, es porque la observación por sí misma la podemos perder si no registramos inmediatamente lo que hemos observado. Lo que se dice de la observación participante y el registro etnográfico es que proporciona una información rica, profunda y compleja de el fenómeno o la temática que estamos observando. Da una observación reflexiva y crítica de los procesos sociales y nos proporciona articulaciones significativas en procesos que para las personas son normales. Puede haber una observación exógena y endógena. Exógena es cuando somos extraños al contexto social, y endógena cuando hacemos autoobservación. Por ejemplo, endógena puede ser si yo, personal de salud, que laboro en un hospital o en un centro de salud, yo puedo hacer una observación endógena de alguna temática en específico que me interese. O sea, por ejemplo, cuál es la interacción que establece el personal médico con la población usuaria que acude a los servicios. Ese sería una observación endógena de autoobservación. Una observación exógena, extraño al contexto social, sería que llegan investigadores ajenos al hospital y van a hacer observación sobre el tipo de atención que el personal de salud brinda a la población usuaria. Estos investigadores no laboran, no trabajan, no es personal de salud, y a esto es a lo que se refiere como observación exógena.
La observación participante, a diferencia de la observación cotidiana que realizamos todas las personas en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, es que es científica. ¿Por qué? Porque hay una elección del escenario que pretendemos observar y hay todo un sustento teórico de por qué estamos eligiendo esta observación participante. Se hace la observación, pero además se hace el registro etnográfico sistemático. El investigador o el observador tiene un control sobre los fenómenos que va a estudiar, o sea, va enfocado en categorías específicas que le interesan observar y que por tanto van a ser el motivo de análisis y de recopilación de datos. Para esto, por supuesto, también se tiene que, al igual que la entrevista, se tiene que hacer una guía de la observación. ¿Qué es lo que interesa observar en este caso? La observación participante permite captar la complejidad de las personas y de los grupos y captar los significados. Hay distintos escenarios para la observación participante. Puede ser una organización, como por organización nos estamos refiriendo a una organización sindical, por ejemplo, una organización comunitaria, una organización de ejidatarios, una organización de cafetaleros, etc. Instituciones públicas o privadas, o sea, instituciones de salud o instituciones educativas, cualquier institución, fábricas, pueblos o grupos étnicos. ¿Cuáles serían las características de la observación participante? Pues hay una serie de condiciones metodológicas. Algunas de ellas es convivir por un tiempo determinado con la población sujeta a investigación. Esto es crucial porque en general los grupos de seres humanos, de personas, cuando llega alguien extraño, puede ser que empiecen a comportarse de una manera diferente y sobre todo si esa persona que llega tiene alguna jerarquía en la institución o en el lugar en donde se encuentra. O sea, voy a poner un ejemplo. Si llega un médico o una enfermera a una comunidad, puede ser que la población empiece a cuidar lo que hace porque el médico o la enfermera le está observando. Entonces, aquí lo mejor es que haya un tiempo de convivencia para que la población le vea después de una manera más familiar y ya no se cuide en lo que hace. Definir las fronteras del escenario, es decir, esto sobre todo va a ser clave cuando hagamos la guía de observación. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Dónde va a estar enfocada nuestra mirada, nuestra observación? Guardar distancia del objeto de investigación con la intención de tratar de ser como lo más objetivo posible. Realizar registro etnográfico, es decir, no basta con que observemos, necesitamos realizar este registro etnográfico. Interpretar los resultados y, por supuesto, presentar informe a la comunidad científica. Ahora, continuando con esto mismo, diríamos que el registro etnográfico, la descripción, ¿qué tendríamos que considerar aquí? Depende de en dónde llevamos a cabo el registro etnográfico, pero en general lo que sí necesitamos cuando ya estamos haciendo nuestro registro es dar información relacionada con el contexto, es decir, estamos en una comunidad, estamos en un centro de salud, estamos en un hospital, estamos en una fábrica. ¿En dónde es que estamos? ¿En dónde estamos ubicando nuestra observación? ¿Cuál es el hábitat del grupo social al que vamos a hacer referencia? ¿Cuál es la actividad, ya sea económica, social, laboral? ¿Cuál es la forma de organización? Si es el caso de esta observación participante, cuáles son las relaciones de poder que ahí se establecen, o sea, por ejemplo, si es que estamos en un hospital, cuáles son las jerarquías que existen entre el director,
los jefes de servicio, los residentes, los internos, las enfermeras, o sea, cuáles son estas relaciones de poder que están ahí establecidas, o bien, si estamos en una cuestión comunitaria, cuál es la estructura familiar que predomina, si son familias nucleares, extensas, etcétera. Y nuevamente, si estamos en una comunidad, cuáles son las expresiones culturales, artísticas, los rituales, etcétera, ¿no? Con esto lo que estamos haciendo es, como decía yo al inicio, ubicar desde el inicio el contexto en donde se ubica esta observación. Ahora, la interacción entre el investigador y el informante. Decíamos ya cuando la entrevista que es muy importante establecer un rapport. Igual con la observación participante, aunque en este caso no estamos directamente con un informante, sí necesitamos establecer una interacción con el grupo o con la población con la que estamos trabajando. Registrar de manera controlada y sistemáticamente los datos e interpretar la información. Y lo que interesa aquí es captar y comprender las interacciones, las regularidades, las jerarquías, el orden social, los significados y el sentido de las prácticas sociales. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones éticas que no son exclusivas de la investigación cualitativa. Sabemos que hay cuestiones éticas inherentes a la investigación en general, pero aquí en el caso concreto de la investigación cualitativa tenemos algunas cuestiones que son específicas. De la ética en investigación tenemos que generalmente pedir el consentimiento de la población a quien le vamos a aplicar un cuestionario. Tenemos que mantener la privacidad cuando vamos a obtener la información y guardar la confidencialidad de los datos. Voy a ir haciendo como más específico ahora para cuestiones cualitativas. En las entrevistas es crucial señalar al informante de qué se trata este proyecto de investigación y solicitar un consentimiento informado, y si esta persona no está de acuerdo, pues no podemos hacer nada, recoger ningún tipo de información. La privacidad, o sea, se refiere a las personas y sus intereses en controlar el acceso de otras personas en sus asuntos personales y comunitarios. Es decir, sí tenemos que guardar siempre los datos de las personas para que no se identifique a quién corresponden. Y esto va de la mano con la confidencialidad. Se refiere a que los datos que hemos recogido de estas personas solo tienen que ser manejados por el equipo de investigación y resguardados para que nadie más los pueda tener acceso a ellos. Aquí hay algunas reglas. Por supuesto, el consentimiento con la información que ya hemos dicho, pero debemos de guardar el anonimato. Los datos que pueden identificar a una persona no deben estar dentro de la base de datos, no deben estar dentro de nuestra libreta, que puede caer esa libreta en manos de otras personas, no pueden estar en nuestra computadora, en la base de datos, con información que puede dar pauta para que se identifique a quién nos estamos señalando. O sea, por tanto, lo que se dice es que tenemos que crear nuevas identidades, cambiar nombres. Si grabamos las entrevistas, los cassettes no tienen que tener ni grabados ni escritos la información de esas personas. Tenemos que guardar expedientes, cuadernos, cassettes, bueno, ahora yo digo cassettes, pero ahora ya diríamos USBs, en sitios de acceso restringido y solo para el equipo de investigación. Siguiendo con algunas reglas, tendríamos que decir que si vamos a sacar publicaciones de esta
investigación, tenemos que cambiar o mantener en el anonimato los nombres de las personas, los lugares, las instituciones y las ubicaciones geográficas. Y dependiendo del contexto, puede ser que vamos a decidir esperar para publicar datos que son sensibles. ¿Qué hay de implicaciones para los informantes y por qué tenemos que ser cautelosos con la información que nos den los informantes? Primero, porque pueden sentirse traicionados o podemos provocarles vergüenza y ellos se pueden sentir que nos dieron información y que nosotros lo estamos sacando a la luz pública, información sensible para ellos, y que esto les puede provocar daños en su reputación. Poner a los informantes en peligro, o sea, si estamos en una institución o en una fábrica, o podemos ponerlos en peligro en cuestiones laborales, pero también podemos ponerlos en peligro en cuestiones familiares o sociales. Esa es la razón por la que tenemos que guardar siempre el anonimato y la confidencialidad, y tenemos que poner siempre al frente una preocupación y un compromiso con los informantes. Para ir cerrando esta temática, diríamos que si hemos decidido trabajar con investigación cualitativa, primero y antes que nada, igual que la investigación cuantitativa, o sea, tenemos que diseñar un protocolo de investigación serio, estricto, que contenga, no como únicos puntos que señalo aquí, o sea, hay otros puntos más en los protocolos de investigación, pero aquí lo central es que tengamos una pregunta de investigación muy precisa, muy clara, con el que queremos encontrar una respuesta a un fenómeno que queremos estudiar. Que los objetivos estén, por tanto, sustentados y se desprendan de esta pregunta de investigación. O sea, tiene que haber coherencia entre la pregunta de investigación y los objetivos. Tenemos que tener un marco teórico que sustente nuestra propuesta de investigación y una metodología muy bien fundamentada. Si vamos en el caso de la investigación cualitativa, tenemos que decir con qué método es con el que queremos trabajar, es decir, interaccionismo simbólico, o vamos a trabajar con etnografía o fenomenología, o sea, cuál es el método que vamos a elegir. ¿Cuál es la técnica? Si vamos a utilizar entrevista, observación participante, grupos focales, grupos de discusión, historias de vida, o vamos a hacer una combinación de distintas técnicas. Y algo que yo no abordé en esta sesión, pero que tiene una importancia fundamental, es el análisis que vamos a hacer de estas técnicas. El análisis no es suficiente con recoger la información. Recoger una entrevista, hacer observación participante es apenas el inicio de un largo proceso de trabajo, porque viene toda la parte que tiene que ver con el análisis, lo que vamos a hacer con esta información recogida en la entrevista, en el grupo focal, en la observación, etcétera. Y por supuesto que nuestro protocolo tiene que tener también incorporar las cuestiones éticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a registrar este protocolo? ¿Cuál es el comité de investigación de la institución o de la organización en la que estamos trabajando, que va a dar la aprobación para nuestro protocolo de investigación? ¿Cómo vamos a obtener el consentimiento informado de nuestros participantes? ¿Qué es lo que va a señalar este formato del consentimiento informado? Entonces,
diríamos que si hemos elegido hacer una investigación con el enfoque cualitativo, serían como algunos puntos que tendríamos que tomar en cuenta. Espero que esto les sea de mucha utilidad y hasta luego.